Esa gracia de Dios que es, fíjese, soberana. La gracia de Dios es soberana. 2. La gracia de Dios es salvadora. 3. La gracia de Dios es santificadora. Y 4, la gracia de Dios es suficiente. ¡Qué tremendas características de la gracia de Dios! Y eso fue lo que estos queridos hermanos de la Reforma protestante entendieron. De paso, la palabra protestante para nosotros en España es importante, es más, es importantísima. Muchas veces cuando salgo a evangelizar o me encuentro con alguien y le hablo, o voy a una oficina del gobierno y les digo que soy un cristiano evangélico, no me entienden lo que quiero decir por cristiano evangélico. No sé si esta es la manera correcta de decirlo, pero lo voy a decir. La palabra evangélico se ha contaminado. Decir hoy que uno es un evangélico puede significar una variedad de cosas. Y en España por muchos años se nos ha conocido como los protestantes. Entonces yo le digo a las personas que soy un cristiano evangélico, de esos que aquí en España se conoce como protestantes. Y cuando digo protestante enseguida me entienden, saben de qué estoy hablando. Y honestamente no me avergüenzo de que me llamen protestante, en el sentido en el cual estamos tratando aquí. Somos protestantes. Yo protesto en contra del deterioro que hay hoy día en la iglesia local, en muchas de ellas. Protesto del deterioro que hay en la proclamación de la palabra de Dios. Protesto también de la confusión que hay en la predicación del Evangelio. Y protesto también de la actitud de algunos de nuestros colegas pastores, que a veces uno no sabe si son pastores o payasos. Algo triste, pero es así. Y mi exhortación y mi llamado y mi profundo deseo y mi pasión es que hagamos algo de lo que se nos sugirió esta mañana. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dinamis de Dios, poder dinámico de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y a veces mirándolo y estudiando ese texto me da la impresión de que Pablo lo que quiso decir fue algo así: no me avergüenzo de decir soy cristiano. No me da vergüenza decir soy cristiano. Bueno, esta es una conferencia acerca de la Reforma. La Reforma que se inició el día 31 de octubre del año 1517, allí en Wittenberg. Pero antes había habido esfuerzos de reforma. Antes
Hubo esfuerzos de reforma. Y vosotros conocéis los nombres, lo habéis oído, de Juan Wycliffe o John Wycliffe, de Savonarola, de Hus o Hus, como decimos en castellano. Allá en España no nos gusta pronunciar mucho los nombres anglosajones y procuramos latinizarlos un poco. Y hubo otros, pero esos fueron los más notables: Wycliffe, Hus o Hus y Savonarola. Estos hombres estaban descontentos con lo que veían. Veían un panorama que no era nada atractivo. Veían un panorama en el cual sobresalía e imperaba la corrupción. Había corrupción en todos los niveles. Corrupción política, corrupción social, corrupción moral y corrupción religiosa. Y estos hombres, a los que llamamos reformadores, fueron tocados por Dios. Tocados por Dios. Yo creo que hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Martín Lutero. Y creo que hubo otro hombre escogido y enviado por Dios cuyo nombre era Juan Calvino. Y así hubo hombres que Dios seleccionó, que Dios escogió. Y Dios los usó para sacudir el mundo de aquellos tiempos. Y lo hicieron de una manera tremenda, por la gracia de Dios, por la gracia soberana de Dios. Y tenemos que mirar hacia atrás y ver cómo esa gracia soberana de Dios actúa, opera. Yo creo que fue un acto de la gracia soberana de Dios cuando en la eternidad de ese Dios soberano todopoderoso planeó la creación del universo y la creación del hombre y todo lo relacionado con ello. Fue un acto de la gracia soberana de Dios. Ese Dios incógnito que se quiso dar a conocer, del cual conocemos tan poco, de ese Dios conocemos poco. Creo que Lutero lo dijo en su autobiografía. Lutero dijo: de las Escrituras conozco tan poco, y lo que conozco no lo conozco bien. Y lo que conozco bien no lo enseño bien. Y lo que enseño bien no lo vivo bien. Martín Lutero. Bueno, ese era el panorama de los tiempos de Lutero y de Calvino y de Zwinglio y de Melanchthon y de Teodoro Beza y de Farrell y de Juan Knox y de otros muchísimos. Hombres que pusieron sus vidas en las manos de Dios. Y muchos otros desconocidos. Es más, durante esos años de la Reforma en España hubo también un movimiento. Allí en las afueras de Sevilla está el monasterio
de Santiponce, donde había un número grande de monjes, de sacerdotes, que prácticamente todos se convirtieron. Allí estaba Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y otros, como el doctor Egidio, Constantino de la Fuente y otros más. Muchos de ellos tuvieron que huir porque los iban a quemar. Se iban a quemar. Vivos los iban a quemar. Es más, el día que hubo la gran quema de herejes en Sevilla, ese mismo día habían invitado al rey Felipe II para que asistiese a aquel acto. Y Felipe declinó ir porque lo mismo iba a ocurrir en Valladolid, su ciudad natal. Y todas esas personas, los que murieron quemados, los que tuvieron que escapar por sus vidas, eran hombres y algunas mujeres habían puesto sus vidas en las manos de Dios. Menciono uno llamado Julián Hernández, al que se le llamaba Julianillo. Julianillo era un comerciante, era un hombre joven, 30 años y algo. Y viajaba desde Alemania y Suiza a España y pasaba por Francia. Transportaba odres con vino para venderlo en España. Pero Julianillo se había hecho un odre muy grande que tenía un doble fondo. Y en ese doble fondo él traía literatura a España, literatura escrita por Lutero y por Calvino y por Erasmo. Y cuando fue descubierto y lo apresaron y lo torturaron antes de quemarlo, Julianillo tuvo el valor, el coraje, la valentía de mantenerse hermético, no delató a nadie. Él conocía los nombres de todos los supuestos herejes, nuestros hermanos, pero no delató a nadie. Valiente hombre. Valiente hombre. La gracia de Dios es soberana. Desde el principio es soberana. Esa palabrita hebrea, Gesed, que a veces se usa con Emet y Gesed, gracia, misericordia, el amor inquebrantable de Dios, manifestado desde el principio. Se manifestó en Adán, cuando después de desobedecer a Dios salió corriendo. Fue Dios quien fue detrás de Adán. ¿Dónde estás? De paso, muchos hablan de libre albedrío. Y todo aquel que ha hecho uso del supuesto libre albedrío siempre lo ha usado para mal, nunca para bien. Puede haber albedrío, pero no es libre, porque el pecado lo controla.
el pecado lo ha afectado tremendamente. Bueno, Dios usó esa gracia soberana allí con Adán, y Dios la usó con Abel, y si hay algo que el hombre ha hecho es intentar dañar la gracia de Dios. Caín quiso dañar la gracia de Dios manifestada en la vida de Abel. Y dice el texto que Noé fue lleno de la gracia de Dios. Dios derramó su gracia sobre Noé y sobre la familia de Noé, y luego especialmente sobre Sem, de los 3 hijos de Noé, y los descendientes de Sem, sobre Taré, el padre de Abraham, y sobre Abraham. Abraham es una tremenda ilustración de la gracia de Dios, de la gracia soberana de Dios. Si yo fuese a resumir la vida de Abraham en una sola frase, tendría que decir que tiene que ver con la absoluta soberanía de Dios, el Dios soberano, que por su gracia llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, cuando no había mérito ninguno en Abraham. Que de paso, ese es el significado fundamental de la palabra gracia. Es un regalo, un favor que alguien no merece. A veces se dice que es un regalo inmerecido, pero quizás sería mejor todavía decir que es un regalo desmerecido. Más que inmerecido es desmerecido, porque desmerecido significa que aquel que lo recibe lo que merece es todo lo contrario. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado todo lo contrario de lo que merecemos. No merecemos su amor, no merecemos su misericordia, no merecemos su bondad, no merecemos su justicia. Lutero pensaba que la justicia de Dios es que Dios andaba detrás de alguien con un garrote para asestarle un soberano garrotazo en el momento en que se equivocase. Hasta que nuestro querido Lutero leyó un salmo. Voy a leer el versículo que él leyó de ese salmo antes de ir a otro pasaje del cual quiero ocuparme. En el Salmo 71, mire, todo el mundo dice que Lutero, leyendo Romanos y Gálatas, es donde entendió eso de la justificación por la fe. Lutero mismo dice que no, que fue estudiando y enseñando el Salmo 71. Eso lo dice Lutero. Mire lo que dice el Salmo 71, versículo 1. Lutero leyó esto enseñando allí en Wittenberg. Dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. La justicia de Dios, según Lutero y según este salmo, es para librar y para salvar, no para condenar. Inclina tu oído y sálvame. Eso fue lo que Lutero entendió, que la justicia de Dios es para salvar, no para condenar. Y esa justicia va íntimamente ligada, unida, agarrada
de la gracia soberana de Dios. Esa soberanía de Dios se muestra en esa gracia que Él mostró a Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. Y luego esa gracia también se manifiesta en la descendencia de Abraham, con el nacimiento de Isaac. Pablo dice en Romanos 4 que el cuerpo de Abraham era como muerto y la matriz de Sara como muerta. Eran fisiológicamente, genéticamente par de cadáveres. Pero Dios obró el milagro. Isaac nos enseña que Dios es un Dios de milagro. Así como Abraham nos enseña que Dios es un Dios de gracia soberana. Bueno, y podemos añadir a Jacob, que nos enseña que Dios es un Dios perdonador. Aquel Jacob tramposo, mentiroso, engañador, trapalleiro, decimos en gallego. Dios, por su gracia soberana, lo salvó. Maravillosa gracia la de Dios. Por eso el apóstol Pablo peleó tanto, por así decir, se enfrentó tanto a personas que tendían a torcer la gracia soberana de Dios. Quiero que miréis un pasaje conmigo. Seguidme en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 15. A ese capítulo se le ha llamado el primer concilio, pero no fue un concilio. Aquello fue una especie de consulta o de conferencia en Jerusalén. Y tiene que ver con el hecho de lo que ocurrió después de que Bernabé y Saulo realizaron su primer viaje misionero. Fueron al Asia Menor y allí predicaron. En la región de Galacia, en el sur del Asia Menor. Y fundaron iglesias de aquellos que se habían convertido. Y las organizaron. Y después de algún tiempo regresan a la iglesia madre que los ha encomendado, la iglesia en Antioquía, y allí informan de lo que Dios hizo. Pero ocurre que poco después algunos religiosos, teológicamente ignorantes de la gracia de Dios, comienzan a pervertir lo que Pablo y Bernabé habían enseñado. Y esto es de lo que trata el capítulo 15. Como dije, Pablo era tremendamente sensible a cuando alguien intentaba pervertir la gracia de Dios. Y cuando alguien intentaba decir algo contrario al Evangelio. Es más, creo que la palabra más fuerte registrada en el Nuevo Testamento, usada por Pablo contra alguien, fue precisamente contra aquellos que intentaban pervertir
la gracia de Dios. Luego hablaré de eso. Dice Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban. Observe ese verbo, enseñaban. Una forma imperfecta, una acción continua. Enseñaban a los hermanos. Mire lo que les enseñaban. Comillas ahí. Esto es lo que enseñaba. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué es eso de enseñar conforme al rito de Moisés? Bueno, el rito de Moisés es la circuncisión. La circuncisión es la señal del pacto abrahámico. Pablo, en el capítulo 4 de Romanos, explica que Abraham había sido salvo mucho antes de ser circuncidado. Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, que Abraham creyó a Dios y fue en ese momento completamente salvo. Cuando Dios declara a alguien justo, esa persona en ese momento es totalmente salva. Y Abraham fue declarado justo en Génesis 15:6. Y no es sino hasta el capítulo 17 de Génesis, quizá unos 25 años después, que Abraham fue circuncidado. Y lo que Pablo está estableciendo es que la circuncisión no tiene ningún peso, por así decir, en la salvación. Lo mismo podríamos decir nosotros hoy acerca del bautismo. Una persona es salva o debe ser salva antes de ser bautizada. Bueno, dice Pablo aquí, dice Lucas en Hechos 15, que estos decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén, y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a los hermanos. Uno se goza cuando alguien es salvo. Uno se goza hasta cuando un homosexual es salvo, o una lesbiana es salva, o un drogadicto es salvo, o un borracho es salvo, o un ladrón es salvo. Uno se goza cuando alguien es salvo, cuando Dios, por su gracia soberana, lo lleva de las tinieblas a la luz, de la condenación al perdón. Por su gracia soberana. Bien dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Mire, eso
que he leído, lo que quiere decir es lo siguiente. Esos de la secta de los fariseos y otros, lo que están diciendo literalmente es esto: si no os hacéis judíos, no podéis ser salvos. Porque la circuncisión es lo que hace que alguien sea un judío completo, según ellos. Y lo que Pablo está diciendo es que un judío completo es aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Un judío que no ha creído en Jesucristo es un judío incompleto. No tiene la fe que tuvo Abraham. No tiene la fe que lo lleva al cielo. No tiene la fe que lo hace un verdadero hijo de Dios. Es lo que decía. Hay que mandarles que se circunciden. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió. Yo no puse esa palabra ahí. Esa la puso el Espíritu Santo. Dios escogió. Dios selecciona. Dios escoge por gracia, porque su gracia es soberana. Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ese Dios que selecciona, ese Dios que elige, ese Dios que escoge, soberanamente ha dispuesto también que el Evangelio es la manera, es el medio por el cual Él atrae así a aquellos a quienes Él ha llamado. Es por el Evangelio. Por eso Pablo, ahí a los Gálatas les decimos en nuestro castizo en España, les armó la marimorena, porque estaban confundiendo la cosa. Por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, nadie más conoce los corazones, solo Dios. Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Nos decía Henry hace un momentito cómo Dios abrió el corazón de Lidia, de Tiatira. Hechos 16:14, ella estaba oyendo el Evangelio por boca de Pablo, y por la gracia soberana de Dios, el corazón de aquella mujer de negocios, Lidia de Tiatira, fue abierto y ella creyó y Dios la salvó por su gracia soberana. Y dice el versículo 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, nosotros y ellos, judíos y gentiles, salvos de la misma manera. Es más, esto lo explica Pablo, fíjense ahí, en Gálatas capítulo 2, lo dice el apóstol de una manera clarísima. Dice allí en el versículo 15, dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, dice ahí, de Jesucristo. Es un genitivo de objeto, debe de decir ahí, por la fe en Jesucristo. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe en Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué dice el apóstol? Que por su gracia soberana y por el único medio que Dios ha establecido de salvar a pecadores, cuando un judío pone su fe en Cristo es salvo, y cuando un gentil pone su fe en Cristo es salvo, y ambos son unidos en un mismo cuerpo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hace el Dios soberano y lo hace por su gracia. ¿Qué más dice Pablo aquí en Hechos 15? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor, y entiéndase ahí, esa es la gracia soberana de nuestro Señor Jesús, seremos salvos de igual manera que ellos. Eso fue lo que los reformadores entendieron, y lo entendieron con plena claridad, que es por la gracia de Dios, que no es por los sacramentos. Eso es lo que la iglesia hace a partir del siglo V en adelante. Establecer, inventarse una serie de sacramentos, 7 de ellos, de los cuales 5 son imprescindibles para la salvación, de manera que la iglesia tiene monopolio de la salvación, cuando la Biblia dice claramente, creo que es Jonás 2:9, la salvación es de Jehová, de nadie más. Él es el único Salvador. Y el mismo Pedro lo va a decir un poquito después, en el capítulo 4 y versículo 12 de Hechos. Y en ningún otro. En ese texto, en el original, en el texto griego hay 3 negativas. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ningún otro debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gracia soberana de Dios, no por sacramentos, no por el bautismo, no por la Eucaristía, no por la confirmación, ni por la extrema unción, solo por su gracia. Y estos reformadores entendieron eso y lo proclamaron. Sola gracia, solo el regalo, no solo inmerecido, sino desmerecido, que Dios da al pecador que merece todo lo contrario. Como lo dijo Jesús, una de las 25 veces que repite en San Juan, desierto, desierto. Juan 5:24, desierto, desierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bien lo entendió Lutero, que cuando fue a Roma se horrorizó. Fue a Roma en el año, lo que fue 1510, por ahí, 11. Se horrorizó de ver todo lo que había allí, toda la idolatría que había, todo el paganismo que había.
todo el comercialismo que había con la religión. Y Lutero se horrorizó de ver todo aquello. Y por supuesto más se escandaliza cuando Johann Tetzel va a su ciudad a vender indulgencias. A ofrecer a las personas que diesen dinero, perdón de sus pecados, y la posibilidad de ayudar a algún familiar que estuviese en el purgatorio. Todo eso horrorizó a Lutero, porque ni esos supuestos sacramentos son bíblicos, y mucho menos es bíblico la herejía de un purgatorio, donde alguien supuestamente va a purgar pecados que la Biblia claramente dice que Cristo pagó en su totalidad mediante la expiación. La palabra expiación significa dos cosas. Significa el pago de una deuda y significa sustitución. Cristo fue el sustituto del pecador y el que pagó la deuda del pecador. El herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados. No, mis hermanos y hermanas, Pablo había entendido perfectamente el Evangelio. Es más, fíjese si Pablo lo entendió perfectamente, que hubo ciertas verdades que Cristo personalmente le enseñó a Pablo. Pablo no era de los 12, todos sabemos eso, originales. Pero dice allí en 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice que él conocía a un hombre que si en el cuerpo no lo sabía, si fuera del cuerpo tampoco, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde recibió visiones y revelaciones y cosas que Dios... Mire lo que el Señor le enseñó a Pablo. El Señor le enseñó a Pablo, según Romanos 16, el significado del Evangelio, y en 1 Corintios capítulo 15, ¿qué es el Evangelio? Pablo dice, os he enseñado lo que recibí del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, el Señor, cuando arrebató a Pablo, una de las cosas que le enseñó fue, ¿qué significa eso del Evangelio? La segunda cosa que el Señor enseñó a Pablo. El Señor le enseñó a Pablo el significado de la cena del Señor. 1 Corintios 11:23, porque os he enseñado lo que asimismo recibí del Señor, que la noche cuando el Señor fue entregado tomó pan. Y dice Pablo allí que eso el Señor se lo enseñó, que él no lo aprendió de otro. Y fíjese qué más el Señor le enseñó a Pablo. Yo no sé si tú crees en el rapto o no. Yo creo en el rapto. Y en primera los Tesalonicenses 4:14 dice el apóstol, os digo esto en o por palabra del Señor. Y le explica lo que es eso del rapto. Cosas que el Señor personal y directamente enseñó al apóstol Pablo. Y Pablo
las escribió. El Señor comunicó esas verdades a Pablo y el Espíritu Santo lo inspiró para que las escribiese. La gracia soberana de Dios, esa gracia que esos reformadores entendieron, que es por pura gracia, es por puro regalo inmerecido de Dios. Por lo que somos salvos. Lo dice Pablo allí. En Efesios 2. Tremendo pasaje. ¿Qué pasaje tan tremendo es ese? Que uno comienza y va desgranando y uno se queda boquiabierto, asombrado, deslumbrado. Pablo comienza hablando en el capítulo 2 de nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y pecados, andando conforme a la condición de este siglo, siendo por naturaleza, hijos de ira como los demás. Y dice en el versículo 4, Efesios 2:4, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida. Por gracia habéis sido salvos. Y dice que juntamente con Él nos resucitó. Y luego vienen esos dos versículos tremendos, 3, 2, 8, 9 y 10 de Efesios. Porque por gracia, en la Reina Valera dice, sois salvos. En el texto griego es un tiempo perfecto, ahí dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese es el paquete de la gracia de Dios, de esa gracia soberana. Porque somos hechura suya. Esmen poema, dice el texto. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracia soberana. Y esa gracia, cuando es la gracia eficaz de Dios, es irresistible. No puedes resistirte a esa gracia. No puedes decirle que no a ese Dios. Y ese Dios, en su soberanía, en esa gracia de Él da una gracia general, una gracia, algunos le llaman preventiva, previniente, anticipatoria, para que tú respondas. Eso fue lo que hizo con Cornelio, allí en Cesarea. Era buen hombre, oraba, daba limosna, se portaba bien, pero no era salvo. Y Dios le mandó a Pedro, predícale el Evangelio. Y Pedro fue allí y le predicó el Evangelio. Y Cornelio y los que estaban con él se rindieron al Señor. Y lo mismo pasó con Lidia de Tiatira, y lo mismo pasó con el carcelero de Filipos, y con muchos otros. Cuando tú respondes a esa gracia, Dios te da esa gracia eficaz y te atrae así. Y no puedes decirle no a ese Dios. Que por su gran amor y por su misericordia
vino a este mundo en la persona del Verbo, y el Verbo a sí mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó, decía el doctor esta mañana. La palabra, ese verbo, habitó. Clavó su tienda. Pitched his tent, ahí, en medio nuestro. Hasta el día que partió a la presencia del Padre. Qué tremendo, ¿eh? Él dio su vida. Cristo murió no cuando los hombres quisieron que Él muriese. Él murió cuando Él quiso morir. Él murió cuando llegó el momento de decirle al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Maravillosa gracia. Cuán estupenda es esa gracia. La gracia de Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Perdido estaba, ciego estaba, y hoy miro yo, perdido estaba y Él me halló. Escribió John Newton en ese maravilloso himno, Sublime Gracia. Muy bien, que Dios os bendiga y os dé de su gracia soberana. Y que Dios permita que muchos otros mexicanos sean hechos recipientes de esa gracia. Y dominicanos también, querido doctor, país al que amo entrañablemente, donde tengo íntimos amigos. Y si Él extiende su misericordia, que llegue a los gallegos, que la necesitamos tanto. Los gallegos necesitamos de la gracia de Dios. Somos mollejadura, somos corazón, tenemos esclerocardía, dice la Escritura, un corazón duro, pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Acompañadme en oración ahora. Padre querido, gracias por mis hermanos y hermanas aquí. Gracias por los pastores, los estudiantes, los profesores, los ancianos de congregaciones, los diáconos. Señor, que tomemos en serio tu palabra. Gracias por ese gran amor tuyo, del cual hemos sido hechos beneficiarios. Tuya es la gloria y tuya es la honra y la alabanza. Tú eres el único digno de ser adorado. Creador, dueño, soberano del universo. Nuestro Dios. A ti sea la gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén.